Ripples of Fate es el cuarto libro de la segunda edición y, madre mía, no sabéis la cantidad de contenido que hay que desgranar aquí. Llegados a este punto, la segunda edición está desatada. Este libro viene con una remesa de nuevos Masters para todas las facciones con sus historias propias, algunas de las cuales con un gran impacto en el trasfondo, y después narra las consecuencias del ritual del gobernador general para convertirse en un tirano. Pero hay que tener varias cosas en cuenta. La primera es que a partir de este punto ya se nota que hay un montonazo de Masters, tantos que harían falta varias novelas para darles a todos el espacio que se merecen. Todos ellos se vieron afectados de una manera o de otra por los planes del gobernador y la aparición de Titania, así que este libro hace lo siguiente. Tiene una historia individual para cada nuevo Máster, y luego un apartado llamado Vignettes, en el que se resume qué ocurre con el resto de los Masters después del ritual del gobernador general, dividido por facciones. Así que lo vamos a hacer así, ir facción por facción, contando primero la historia del nuevo Máster y luego iremos con el resumen de lo ocurrido con los demás. Como esta vez es muchísimo contenido, es la primera vez que vamos a tener que dividir el libro en dos vídeos. Ahora que ya sabéis todo esto, podemos comenzar. Esta es la historia de origen de Nellie Coachrain, la editora jefa del Malifox Statler, uno de los dos diarios que están bajo nómina del gremio. Aquí la vemos en sus orígenes más humildes, siendo una reportera independiente en la ciudad de Ridley, que trata de cubrir la historia de Fiona Gage, una minera que, por negligencias del sindicato de mineros, ha sido víctima de un accidente que le ha costado media cabeza, las vidas de sus compañeros y el trabajo. Al intentar destapar la historia, Nellie sufre dos atentados contra su vida por parte de matones del sindicato, de los que solo escapa gracias a que Fiona estaba cerca, ya que la tipa es una luchadora de mucho cuidado. Finalmente, consigue publicar la historia de Fiona, en la que la imagen del sindicato queda muy mal parada. Días después, se le aparece un burócrata del gremio con una oferta que no puede rechazar: convertirla en la editora jefa del Malifox Statler y trabajar bajo nómina del gremio como parte de su departamento de relaciones públicas. Sin embargo, el burócrata confiesa que el accidente de la mina que le arruinó la vida a Fiona y le costó la vida a sus compañeros fue en realidad un acto de sabotaje del gremio. A pesar del asco que esto despierta en Nellie, los fajos de billetes que le plantan delante pesan más que sus principios morales. Esta es una historia interesante, que deja entrever otra faceta más del gremio, la de la propaganda como arma política, además de una corrupción a un nivel más personal, en el que una persona se convierte en el engranaje de una organización malévola, sin la necesidad de llevar un arma y hacer redadas, sino afectando a las mentes de miles de personas mediante la manipulación mediática. Los demás maestros del gremio tuvieron muy poco tiempo para recomponerse del caos que siguió al ritual del gobernador general, y cada uno tuvo que lidiar con sus respectivas amenazas como buenamente pudo, pero a veces estas amenazas demostraron ser demasiado para ellos. Perdita Ortega volvió al rancho Látigo para planear la posibilidad de continuar con sus actividades sin el apoyo del gremio, pero la desaparición del gobernador general le permitió seguir solicitando envíos de armas y munición para así hacer frente a ataques de los Neverborn. Sin embargo, unos avistamientos de gremlins indicaban que algo se movía por los pantanos frente al Látigo, y de pronto toda la familia Ortega se vio combatiendo una segunda oleada de abominaciones que venían del cráter de la Celda Roja. Sonia Creed y Lady Justice tampoco lo tuvieron fácil. El estallido de energía etérica del ritual permitió al tirano Cherufe escapar del control de Sonia, que acabó con la cara quemada. Sin embargo, ocurrió algo muchísimo peor que simplemente dejar libre al tirano. Cherufe fue absorbido por el ritual, fusionándose con los pedazos del alma del gobernador general,
y dando paso a la criatura que es ahora el Hombre Ardiente. Lady Justice, por su parte, esperaba que los resurreccionistas aprovechasen el desorden y el caos causado por la pérdida del gobernador para atacar, y reforzó el reclutamiento de nuevos Death Marshals. Su predicción resultó acertada. Pocas semanas después del ritual, la horda más numerosa que había emergido jamás de las zonas de cuarentena se lanzó en dirección al enclave, dispuesta a conquistar la ciudad. Incluso con todos sus refuerzos y los constructos de combate del gremio, la horda estuvo cerca de llegar al enclave del gremio, pero la retaguardia de los no muertos desfalleció de pronto, otorgando a las fuerzas del gremio la oportunidad de contraatacar y destruir la marea de muertos. De alguna manera, Justice estaba segura de que quien dirigió la horda era el mismo resurreccionista que había ocupado el observatorio años atrás, por lo que su búsqueda y eliminación se convirtió en prioritaria. Sin que nadie lo controlase, Lucius manipuló la burocracia del gremio a su antojo, rodeándose de cuantos lujos pudo mientras perseguía a los afiliados del sindicato de mineros y trabajadores del vapor con una dureza jamás vista, llevando a cabo múltiples condenas a muerte sumarísimas en muy poco tiempo, aprovechando la acusación de que eran ellos los culpables de la muerte del gobernador general. Por desgracia para él, fue esa distracción por lo que tardó mucho en actuar con respecto a Nicera. Finalmente, Hoffman se aprovechó de esta libertad para actuar que le daba el vacío de poder y empezó a dedicar todos sus esfuerzos en la mejora de la infraestructura tecnológica de la ciudad, con cambios en los horarios ferroviarios, una mejora de las Etherbox para dificultar el espionaje y arreglos en los demás sistemas de vigilancia de Malifox City, lo cual reveló que algunas personas de la ciudad aparecían en dos lugares simultáneamente, descubriendo así la existencia de mímicos entre la población. Esta preocupación por la seguridad tendría consecuencias con la llegada del próximo gobernador general. Nada más comenzar, nos encontramos con Vincent Sinclair, un exorcista llamado por la Capitán Cortinas a su residencia para buscar una solución desesperada a un problema acuciante. La hija de la Capitán, llamada Reba, por lo visto está poseída, pero cuando Vincent se encuentra con las penosas condiciones en que sus padres la mantienen y los brutales tratos médicos que han intentado con ella, decide secuestrarla de inmediato y llevársela todo lo lejos que pueda. Al amparo de la noche y bajo la lluvia, Vincent cabalga hasta un sitio donde el gremio no los buscará, una parte de la zona de cuarentena que oculta una colonia de enfermos de tuberculosis y otros despojos que no tienen otro sitio al que ir. A la mañana siguiente de su llegada, se encuentra con que Reba parece muy recuperada del trato que estaba recibiendo en su hogar. El alivio no le dura demasiado al observar que esa vitalidad procede de la muerte de los pacientes del hospital improvisado que algunos médicos han levantado en el distrito, a quienes Reba concede la extrema unción. Esto preocupa enormemente a Vincent porque aunque es capaz de ver que los moribundos mueren en paz, piensa que tal vez haya un poder maligno manipulando a Reba, o peor, que ella lo haya manipulado a él para liberarla de sus padres. A medida que pasan los días, Reba se dedica a seguir dando un último adiós que sosiegue a los moribundos, creando una reputación de santa entre los residentes de la zona hasta que un día aparecen zombies en el distrito. Reba no huye de ellos, ni los controla a voluntad, sino que acoge a los difuntos en la comunidad, tratándolos con respeto para espanto de todos, especialmente de Vincent. El exorcista insiste en que no son más que monstruos salvajes, pero ante la insistencia de Reba, y que los zombies se muestran completamente pacíficos, termina cediendo en permitirles el acceso. En los días que pasan, ninguno de los muertos vivientes ataca a los residentes del lugar. De hecho, ocurre lo contrario. El barrio se convierte en un lugar peligroso para los zombies,
que son agredidos por el miedo que les tienen algunos residentes. Al cabo de un tiempo, un arcanista oculto en el distrito reúne una turba temerosa de la resurreccionista y asaltan el hospital donde están Reva y sus seguidores, que lejos de esperar pacientemente la llegada de sus enemigos, contraatacan. Vincent entonces ve de primera mano el verdadero poder de Reva, que no es una simple ladrona de tumbas que comande los cuerpos de los difuntos, sino alguien que es capaz de inspirar a aquellos que le fueron fieles en vida y que le acompañen más allá de la muerte. No los esclaviza, sino que les da fuerza por el amor que sienten hacia ella. Durante el enfrentamiento, las fuerzas del gremio asaltan el barrio y tanto Reva como Vincent acuerdan que no pueden quedarse allí por más tiempo, por lo que parten a la cabeza de una pequeña secta de seguidores en busca de otro refugio. Vincent no confía en el poder que ella posee, pero sí en la bondad de su persona. Este personaje es una vuelta de tuerca muy interesante para los resurreccionistas. Ya teníamos a personajes que no eran unos lunáticos sedientos de poder, como en el caso de Kirai y Molly, pero Reva encarna otra faceta totalmente nueva. Ella es la esperanza que queda en las zonas de cuarentena, aquella que acoge a los desposeídos, a los marginados, y trata por todos los medios de cuidarlos, despertando una devoción que trasciende la vida y la muerte. La destrucción del gobernador general permitió que algunos maestros resurreccionistas adelantasen sus planes, mientras que otros no podían darle menos importancia a lo sucedido. El Dr. McMorning había continuado con su investigación de los cadáveres que emergieron del cráter de la Celda Roja, y finalmente encontraba sentido a la capacidad de estos de no descomponerse. Inmediatamente después de esta revelación científica, se dirigió al hospital donde reposaba Sonia Creed, y a cambio de arreglarle la cara quemada, le solicitó a algunos arcanistas presos a los que poder viviseccionar, para experimentar con cuerpos acostumbrados a canalizar el éter. Obligada a soportar el indescriptible dolor de las quemaduras, Sonia aceptó. El otro resurreccionista que llevó a cabo un gran avance en sus planes fue Nicodemo, que exterminó a todos los resurreccionistas menores de las zonas de cuarentena, para así apropiarse de los cadáveres que estos almacenaban. Con un ejército reunido, asaltó las calles de Malifox City con el objetivo de tomar el enclave y hacerse con el dominio de la ciudad. Parecía que la victoria estaba al alcance, atravesando los suburbios orientales y la zona industrial sin detenerse, pero de pronto su marea de muertos colapsó al recibir un ataque inesperado por su flanco desprotegido por parte de un enemigo desconocido. Esto le dio el tiempo necesario a las fuerzas del gremio para reagruparse y acabar con una horda que le llevaría meses o años volver a reunir. Por su parte, Kirai y Molly habían continuado con sus ataques a los grandes burdeles de Malifox, dejando solo el Qian Gong para el final. Pero antes de que esto sucediera, el gobernador general llevó a cabo su ritual. Con su desaparición, Kirai se quedó sin el principal objeto de su venganza. Poco tiempo después, una mujer encapuchada se aproximó a Kirai. Dijo representar a un grupo llamado la Corte de Dos y le ofreció un trato. Si Kirai ayudaba a su organización a manifestar y controlar espíritus en la Tierra, ellos la ayudarían a devolver a la vida a Francis, algo que Kirai aceptó sin dudar. En cuanto a Molly, viendo que su amiga se marchaba con nuevos conocidos, se tuvo que enfrentar en solitario a un nuevo problema. El gremio se había hecho con Philip Zombers y era imposible saber dónde lo retenían. La única manera que se le ocurrió para infiltrarse en el gremio fue disfrazarse lo mejor que pudo de humana y presentarse ante la editora jefa del Malifox Statler, que la contrató como reportera. Ahora Molly tenía una forma de descubrir dónde retenían a Philip, además de haber recuperado el oficio al que se había dedicado en vida, y estaba encantada con ello. Para terminar, Seamus sintió más que nadie la pérdida de su forma avatar. Justo en el momento en el que el ritual se llevaba a cabo,
él había manifestado dicha forma, que se pudrió rápidamente, acercándole como nunca a la muerte definitiva. Solo la aparición del emisario carroñero le salvó en el último instante. Con el poder del avatar perdido, Siamus veía más lejos que nunca su meta de atraer al espíritu de la tumba, pero no es que eso le fuera a detener. Así que se dispuso a salir ahí fuera y comenzó una nueva oleada de asesinatos. La historia de Sandeep comienza en 1900, en la India, en una reunión con el maestro de su orden, el Acharya. Imagino que es una orden de magos y eruditos, porque Sandeep ha recibido una carta de Víctor Ramos para solicitarle que se una a los arcanistas en Malifox, pero el Acharya le recuerda que a pesar de ser el alumno más avanzado de la orden, carece de la madurez y el autocontrol para dominar la magia desatada. Para demostrarlo, le entrega su Gada, una maza ceremonial en la que hay encerrado un asura de la ira, el Vanasuba. Tan pronto como Sandeep la toma, siente la voz del asura instándole a que ataque a su maestro, a que lo mate para liberar la rabia y el poder de la criatura. A duras penas resiste, llevándose con ello una lección. El Vanasuba se alimenta de la ira de su portador, por lo que solo una mente templada puede resistir sus tentaciones. Poco después, el gremio aparece en el templo, acusando a la Acharya de haber dirigido acciones de sabotaje y protesta contra las fuerzas de ocupación. No tardan ni 2 segundos en empezar a masacrar a todos los magos del templo, empezando por el Acharya. Ante semejante matanza, Sandeep aferra el Gada de su maestro asesinado, liberando al Vanasuba para que incinere a las fuerzas del gremio. Solo y con su hogar destruido, marcha a Malifox. Pasan los años y vemos a un Sandeep que parece más tranquilo y goza de contactos en diversos grupos de eruditos arcanos de las varias facciones de Malifox. No solo es él quien enseña a los magos oxfordianos de los arcanistas a escondidas, también es quien entregó a Von Stock su primer libro de nigromancia, quien hace su primera aparición como director de la Universidad de Transmortis en este relato, y también ha hecho buenas migas con una ex bibliotecaria del Freikorps. Sandeep recurre a sus contactos para llevar a cabo una operación de rescate en la zona de cuarentena, donde el gremio retiene a uno de sus antiguos compañeros del templo, Mutil, aunque claramente parece una trampa para atraparle. El plan de rescate sale bien, pero Sandeep descubre que Mutil traicionó a su orden 6 años atrás, a cambio del poder político que el gremio le ofreció. Consumido por la ira, Sandeep desata al Vanasuba una vez más, quemando otra pequeña parte de su pasado. Hay muchas cosas que desgranar de este relato. Primero, recordamos que ya había magia y criaturas míticas en la Tierra antes de las brechas, solo que están menos presentes. Segundo, descubrimos que Víctor Ramos empezó a mover los hilos para organizar a los arcanistas muy pronto, recurriendo no solamente a magos prófugos, sino también a cualquier secta o grupo de magos que quedase en la Tierra. Para terminar, Sandeep es una faceta nueva de los arcanistas, que siempre se han dividido en su lado más esotérico y los arcanistas políticos, con Ramos justo en medio. De este último grupo, Tony era la defensora de los obreros y cazadora de arcanistas renegados, Colette la contrabandista, Kaeris la cara visible del terrorismo arcanista y Ramos el líder político y genio de las máquinas a la vez. Solo faltaba el que entrena a los magos en secreto, especialmente en una organización dedicada al libre estudio de la magia. La muerte del gobernador general es la mejor noticia que le podían haber dado a Víctor Ramos, que no se lo piensa 2 veces antes de mover ficha. Si había un momento en el que iba a ser capaz de operar sin la molestia del gremio, debía de ser este.
Cuando destruyó Kythera con el Leviatán 5 años atrás, pudo comprobar que su máquina requería una cantidad de energía de piedras de alma excesiva. Esto es, hasta que es informado de la existencia de una geoda del alma, una enorme piedra de alma oculta en algún lugar de los 10 picos, de manera que reúne un equipo de mineros y no tarda en ponerse en marcha para encontrarla, dejando a Tony como nueva jefa del sindicato de mineros y trabajadores del vapor, y organizando numerosas huelgas y sabotajes a la infraestructura del gremio. Abandonar el liderazgo es algo que deja mucho espacio a los demás Masters, que trabajaban de manera más o menos directa para él, salvo Tony, que tiene ahora que cargar con la notoriedad que conlleva ser la líder de esta organización. Kaeris, siendo la soldado más leal a Victor, desata el lado más violento de los arcanistas, atacando al gremio sin escrúpulos, mientras que Colette trata de distanciarse del control de los demás arcanistas, cosa que no hace gracia a Kaeris. Entre ambas, llegan a una suerte de acuerdo. Colette continuará con las operaciones de contrabando, mientras sea según sus propios planes. En cuanto a Marcus y Rasputina, están más ocupados con el resurgir de Titania. Marcus viajó a una región de las tierras baldías donde había un desierto apenas unos meses antes, y donde, de repente, ha crecido un frondoso bosque. También ha encontrado criaturas que consideraba extintas, de una era previa a la guerra de los tiranos. Deduce acertadamente que una criatura de inmenso poder ha regresado y está ansioso por desafiarla. Rasputina, por su parte, es la única arcanista que descubrió lo que estaba por venir, ya que Diciembre, al fin y al cabo, fue derrotado en su día por Titania, y este se lo cuenta todo, de modo que fue en busca de Nicera para impedir que nadie lo abriera. Logró congelar y mutilar a Von Schill, que junto con su Freikorps trataba de abrir la celda sospechando que ocultaba un alijo de armas, pero no evitó que Titania resurgiera. Obligada a retirarse, vuelve a los 10 picos, donde Diciembre decide otorgarle un mayor poder, a sabiendas de que ella es su única esperanza para enfrentarse a la antigua reina de Malifox. Esta historia comienza con la apertura de Nicera, la celda para la que en su día fue la reina de la corte de otoño, la monarca absoluta sobre todas las criaturas de este mundo. Tan pronto como sale, ella y su mano derecha, Aeslin, transforman a los humanos que atrapan en criaturas no muertas que les sirven de soldados, llamados los guerreros de otoño. Después marchan a su antiguo trono, en una colina que antiguamente fue el centro de un gran bosque. Una vez allí, es capaz de percibir desde la lejanía la presencia de los más poderosos Neverborn de todo Malifox, de entre los que destaca uno, Lucius. A pesar del poder que ostentó en su día, ahora no es más que una sombra del pasado que ha yacido bajo tierra durante milenios. Puede sentir a las demás criaturas Neverborn como primos lejanos, a quienes no reconoce como razas ajenas a la suya propia, que son los pobladores originales de Malifox, los Fae. Aeslin insiste en llevar la guerra a las puertas de todos los usurpadores que ahora ocupan sus tierras, sean de este mundo o de otro. Titania es consciente de que sus legiones son polvo al viento, por no mencionar que razas enteras que en su día sirvieron a su trono ahora se han extinguido. No puede llevar a su gente a una guerra abierta y esperar vencer. Por eso se aparece en solitario ante Lucius para comunicarle que espera encontrarse con los demás líderes de los Neverborn en su trono para proponer una alianza. Titania es un ser tan antiguo y tan envuelto en el mito que incluso Lucius pensaba que no era más que una leyenda. A su llamada acuden Pandora y Lilith,
días más tarde, al frente de una hueste de Nephilims como muestra de poder. Para cuando llegan, la mera presencia de Titania ha devuelto parte de la vida a su trono. En tan solo unos pocos días, lo que era una colina sin vegetación, ahora posee un frondoso bosque que se extiende a lo largo de kilómetros. Titania se muestra en porte regio, pero diplomática. Sabe que no puede desafiar abiertamente a la líder de los Nephilim, pero es honesta en una cosa. Ante todo, ella está dispuesta a volver a enfrentarse a los tiranos, cada vez más presentes, y destruirlos finalmente. Pero Lilith se muestra desafiante. No se postrará ante una desconocida solo porque dice ser una reina de la antigüedad. Sin embargo, Pandora confirma que Titania es quien dice ser, pero esto termina jugando en contra de la propia reina de la corte de otoño, pues reconociendo su identidad, también la revela como una potencial amenaza para este mundo, quizá peor que los tiranos. La reunión termina con Lilith y Pandora alejándose del trono, sin darse cuenta de que algunos Nephilim no han vuelto con ellas, sino que se han quedado en el bosque de Titania, dispuestos a hincar la rodilla. Entre ellos está la hermana de Lilith, Nekima. Esta historia revela mucho del pasado de Malifox, de la guerra de los tiranos y de su desenlace. Milenios atrás, los Fae eran la raza primordial de Malifox, con Titania como monarca absoluta. Los tiranos también eran Fae, que se volvieron ambiciosos e inmensamente poderosos, lo que desató la guerra tanto entre ellos como con el resto de pobladores de esta dimensión. Y para colmo de Titania, los tiranos eran invencibles. En su desesperación, fue Titania la que mandó la construcción de Kythera para filtrar el poder del espíritu de la tumba sobre Malifox y así debilitar la forma corpórea de los tiranos. La apertura parcial de Kythera bastó para arrojar un torrente de corrupción nigromántica que convirtió a Titania en la primera criatura muerta viviente. Pasa y resulta que los siervos de Titania no tenían ni idea de qué estaban construyendo. Según lo que dijo su reina, era un arma que usar contra los tiranos, pero cuando vieron que se trataba de un portal a la dimensión de la muerte, y aquello en lo que se convirtió su monarca, quedaron horrorizados. Tan pronto como los tiranos fueron destruidos, los sirvientes de Titania la traicionaron, cerraron Kythera todo lo que pudieron, y la arrojaron a ella, en una construcción gemela llamada Nicera, junto con sus seguidores más leales, donde sería preservada eternamente. Pero ahora, Nicera se ha abierto, liberando a uno de los seres más antiguos de Malifox, y quién sabe lo que ocurrirá a raíz de esto. El retorno de Titania y el nacimiento del hombre ardiente sacuden a los Masters Neverborn sin piedad. Zoraida está ahora al borde del colapso, pues los recientes sucesos escapan del todo a su control para manipular el destino. Con el resurgir de Titania no le queda más remedio que dejar a la Tierra combatir a solas contra el hombre ardiente. Lilith se ve obligada a actuar con más agresividad contra los humanos para acelerar el proceso de crecimiento de los Nephilim. Necesita soldados desesperadamente. Pandora tampoco está en sus mejores condiciones, pues la caja que siempre lleva consigo parece que cada vez la impulsa a mayores actos de salvajismo, como si la estuviera poseyendo. De pronto, ni tan siquiera es capaz de recordar un momento de su vida en el que no tuviera la caja. Y eso es porque la caja que porta es y siempre ha sido la celda de un tirano, Desesperación, y este está ejerciendo su oscura influencia sobre ella. En cuanto a los Masters más independientes, Collodi se siente incapaz de acallar preguntas que se hace para sí mismo sobre el propósito con el que fue creado y el sentido de su existencia, el motivo por el que hace muñecos vivientes, por lo que se embarca en un viaje de autodescubrimiento con tendencias homicidas. En cuanto al soñador,
finalmente descubrimos su verdadero origen. Resulta que el soñador no es un niño de Malifox que está loco y es capaz de atraer a Nitemari y a sus criaturas del reino de las pesadillas, sino que, atención aquí, es la proyección psíquica de un niño que se encuentra en la Tierra. Es decir, un muchacho de la Tierra duerme y mientras esto pasa, crea sin querer un alter ego en Malifox con mente propia que a su vez es capaz de atraer y manipular a las pesadillas. Lo peor de todo es que este es un niño londinense que le toca vivir de cerca la batalla de Londres, de la que ya hablaremos en el futuro. Esto provoca un trauma en el pobre chaval que repercute en que el soñador crece de una forma infantil a su actual aspecto de adolescente, más consciente de que lo que hace es cruel, pero más ansioso por liberar esa crueldad sobre quien se le antoje. Y con esto damos por finalizada la primera mitad de Ripples of Fate. Aún nos quedan otras 3 facciones y el relato independiente que viene al final de este libro. Pero eso tendrá que esperar para otro día. Por hoy se despide el triunvirato y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!